Buenas noches a todos, mi nombre es Edgar Gerardo Lazo Bautista, estudiante de Contaduría Pública y esta es la materia de Estadística Descriptiva. Vamos a empezar analizando qué opinión tiene de estadística descriptiva e inferencia estadística. En mi opinión, pues la estadística descriptiva pues, permite resumir y organizar datos mediante gráficos, tablas y medidas como la media o la desviación estándar. También es útil para entender el comportamiento general de un conjunto de datos, mientras que la inferencia estadística, en cambio, pues permite generalizaciones o predicciones sobre una población a partir de una muestra. En este caso, utilizando métodos como pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. Un ejemplo de ello es que eh, la estadística revela que el 80% de los encuestados están satisfechos, pues según el sondeo sobre la satisfacción del cliente, eh, mientras que la inferencia estadística posibilita calcular entre el 75 y el 85% de la clientela e indica que estos están satisfechos con un nivel de confianza del 95%. De igual manera, pues cómo podría calificar la diferencia entre variables aleatorias cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas y dependientes o independientes. Pues en este caso las cualitativas describen atributos o categorías y un ejemplo de ello es el género que puede ser entre masculino y femenino, mientras que las cuantitativas representan cantidades numéricas, pues ejemplo de ello podría ser la edad y los ingresos de una persona. Discretas que toman valores específicos y contables, que en este caso un ejemplo serían los números de hijos. Em, las dependientes, pues este es más que todo por su valor depende de la otra variable, como por ejemplo el ingreso depende del nivel educativo. Y pues los independientes que no dependen de otras variables. Ejemplo de ello pues sería la edad como variable independiente en un estudio sobre la salud. ¿Qué piensa de los tipos de escala de medición? Pues en este caso pues pienso que son tipos de clasificación para poder dar una escala de medición. Pues en este caso se dividen en cuatro grupos, que es la nominal, que se clasifica sin orden, y un ejemplo de ello sería el tipo de sangre, A, B, AB o U, O. La ordinal, que clasifica como con orden pero sin distancia definida, y un ejemplo de ello es el nivel de satisfacción, bajo, medio o alto. En intervalo, que tiene orden y distancia pero sin cero absoluto. Pues un ejemplo de ello sería la temperatura en grados Celsius. Y finalmente la razón que tiene orden, distancia y cero absoluto. Y un ejemplo de ello serían los ingresos mensuales. Ahora explique la diferencia o asociación que existe entre parámetro y estadístico. Y pues unos ejemplos. En este caso, pues la diferencia entre parámetros y estadístico es que el parámetro es un valor que describe una característica de, de una población. Y pues lo estadístico, pues en este caso es que es el valor que describe una característica de una muestra. Y un ejemplo de ello es la medida de edad a todos los habitantes de una ciudad, que es un parámetro, mientras que la medida de edad de muestra de 100 habitantes es un estadístico. ¿Qué métodos de recolección de datos conozco? Pues en este caso, los métodos de recolección de datos pues están en encuestas que son formularios estructurados y un ejemplo de ello es la encuesta de satisfacción al cliente. Las entrevistas que son conversaciones dirigidas y el ejemplo pues sería una entrevista a usuarios sobre experiencia de servicios. La observación que es el registro de comportamientos y un ejemplo de ello sería observar el flujo de personas en una tienda. Y la revisión documental, que es el uso de registros existentes, y un ejemplo de ello es el análisis de reportes financieros. ¿Qué opinión le merece el concepto de distribución de frecuencia y para qué se utiliza? Pues en este caso mi opinión es que la distribución de frecuencia organiza los datos en categorías o intervalos, pues mostrando cuántas veces ocurre cada valor. Pues es útil para visualizar patrones y tendencias. Un ejemplo de ello es que es la distribución de frecuencia de un gimnasio, en donde se demuestra que en las pesas se ve un mayor uso, una mayor frecuencia que está en este, en este caso, y se observa
que es un patrón que es el promedio de las personas que la usa. Es decir, que en este patrón se utiliza la mayoría la utiliza la mayoría de personas y aquí se observa que va disminuyendo esa frecuencia. ¿Qué elementos indispensables se deben tener en cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencia? Pues en este caso se deben de tener cinco factores que son los intervalos de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Y también tener en cuenta que los límites reales son los que se ven al momento de finalizar cada frecuencia. Pues en este caso aquí contamos con un ejemplo que cuenta con un intervalo, una frecuencia y una frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia de este periodo con la frecuencia de este otro periodo y un intervalo que podría ser el del gimnasio. ¿Qué medidas de tendencia central conoce y en qué casos se utilizan? Pues en este caso se conocen pues la media, que es un promedio, y un ejemplo de ello es el promedio de ingresos mensuales, la mediana, que es el valor central, y un ejemplo de ello sería la mediana de edades en una muestra. Mientras que la moda es el valor más frecuente y un ejemplo de ello es la tasa de zapato más común. Ahora vamos a ver qué es qué es el concepto de que tiene pues las medidas de posición y en qué caso se utilizan. Pues en este caso estos indican la ubicación de un dato dentro del conjunto. Y en este caso hay tres, que son los cuartiles que dividen en cuatro partes, los déciles que dividen en 10 partes y las percentiles que dividen en 100 partes. Un ejemplo de ello es el percentil 90, indica que el 90% de los datos están por debajo de este valor. Y pues en este caso se ve aquí un gran ejemplo que son las medidas de posición, que las de los cuartiles, deciles y porcentiales, de acuerdo a una tabla en donde se ven que son entre 4, 10 y 100. ¿Qué opinión tiene de las medidas de variabilidad absoluta y relativa? ¿Para qué sirven y en qué casos se utilizan? Pues en este caso hay dos, que son las absolutas, que demuestran dispersión en unidades originales, y un ejemplo de ello sería el rango, la variancia y la desviación estándar, mientras que las relativas comparan la dispersión con respecto a la medida, y un ejemplo de ello sería el coeficiente de variación. ¿Y para qué se utilizan estas? Pues se utilizan para entender la consistencia o dispersión que hay en los datos. Y este es un ejemplo de la medida de dispersión entre la absoluta y las relativas. Finalmente, ¿qué concepto tiene de las medidas de forma y cuándo éstas se utilizan? Pues en este caso hay dos eh, que pueden describir de la forma de la distribución, que es la simetría, que indica si los datos están sesgados a la derecha o a la izquierda. Un ejemplo de ello serían los ingresos que suelen tener asimetría positiva, mientras que los kurtosis indican si la distribución es más o menos picuda, es decir, que, que es de una forma más normal. Y un ejemplo de ello sería una distribución con kurtosis alta tiene como más valores extremos, como en este caso, que tienen mayor pico que la simetría, mientras que va pues como en un rango más fijo, pero pues a la vez se mantiene y va cayendo dependiendo del comportamiento de cada dato. Muchas gracias por ver este video. Las referencias es de Paul Krugman, Fundamentos de Economía.